Jesús advirtió de este ataque antes del rapto, y la mayoría de los cristianos lo pasaron por alto. Imagínate que estás en medio de una tormenta feroz. El viento ruge, los relámpagos cortan el cielo y la tierra tiembla bajo tus pies. Cualquiera se daría cuenta del peligro, ¿verdad? Buscarías refugio de inmediato, pero ahora cambia ese escenario. Imagina que el peligro real no viene con truenos, sino con un silencio absoluto. Imagina un gas invisible, un veneno sutil que entra por las rendijas de tu casa mientras duermes, haciéndote caer en un sueño cada vez más profundo, hasta que ya no puedes despertar. Así es exactamente como está operando el enemigo en este mismo instante, justo antes del arrebatamiento, y la mayoría de los cristianos lo están pasando por alto. Muchos creyentes viven esperando ver señales espectaculares en el cielo, catástrofes globales o eventos políticos masivos para reaccionar. Y sí, esas señales son reales, pero Jesús nos advirtió sobre un ataque mucho más peligroso porque no destruye el cuerpo, sino que adormece el alma. Es un asalto directo a tu mente, a tu fe y a tu capacidad de mantenerte alerta. El enemigo sabe que si logra distraerte con los afanes cotidianos, si logra sembrar una pequeña duda en tu corazón o hacerte caer en la apatía espiritual, ya habrá ganado la batalla en tu vida sin necesidad de levantar una sola arma. Por eso, el Maestro nos dejó una advertencia contundente en el Evangelio, según San Lucas, capítulo 21, versículo 36, donde nos dice: «Vigilen pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». Esto no es un pasaje bíblico más para estudiar el fin de los tiempos. Esto es una alarma espiritual directa para ti, hoy. Dios no quiere que vivas con miedo, sino con discernimiento. En este video vamos a descubrir cuál es ese ataque silencioso del que habló Jesús, cómo identificar si ya está afectando tu vida y, lo más importante, cómo mantenerte firme y proteger tu fe para el día de su venida. Abre tu corazón y escucha con atención, porque lo que estás por entender podría cambiar por completo tu perspectiva espiritual. Para entender la magnitud de este peligro, primero debemos quitar el velo de lo que consideramos normal en nuestro día a día. El error más común de nuestra generación es creer que el combate espiritual se manifiesta siempre de forma violenta o evidente, como una persecución abierta o una crisis de fe extrema. La realidad es mucho más corporativa y sutil. El adversario no busca presentarse como un monstruo que te asuste, sino como una distracción atractiva que consuma tu tiempo. Su objetivo principal no es apartarte de la iglesia de la noche a la mañana, sino desgastar tu pasión por el Creador poco a poco, hasta que tu relación con Él se convierta en una simple rutina vacía. Esta guerra invisible se pelea en el territorio más valioso que posees, tu mente y tus pensamientos diarios. Es ahí donde se siembran los pequeños argumentos, las sutiles justificaciones para postergar la oración o la pereza mental que te convence de que puedes leer la Biblia mañana. El plan del enemigo es saturar tu agenda, llenar tu cabeza de preocupaciones económicas, proyectos personales y entretenimiento constante para que la voz del Espíritu Santo sea opacada por el ruido del mundo. Te mantiene tan ocupado sobreviviendo o buscando el éxito terrenal que olvidas por completo que eres un ciudadano del cielo de paso por esta tierra. Esta sutil táctica de adormecimiento ya estaba descrita en las Sagradas Escrituras como una de las características principales de los días previos al regreso de nuestro Salvador. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, encontramos un llamado urgente que resuena con fuerza para nosotros hoy. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Esta sobriedad de la que nos habla la palabra de Dios no es otra cosa que mantener la lucidez mental, la capacidad de ver las cosas como realmente son y no dejarnos arrastrar por la corriente de anestesia espiritual que domina a la sociedad actual. Cuando dejas de ser sobrio espiritualmente, empiezas a tolerar en tu vida pequeñas concesiones que antes habrías rechazado de inmediato.
Comienzas a ver con normalidad la falta de perdón, justificas tus arranques de ira, permites que la queja constante reemplace a la gratitud y te vuelves indiferente ante la necesidad de santidad. El enemigo celebra cada vez que cambias un momento de intimidad con el Padre por un par de horas frente a una pantalla, porque sabe que una iglesia desconectada de la fuente de poder es una iglesia indefensa. Nos hemos vuelto expertos en aparentar una vida cristiana externa, mientras el altar interno está cubierto de polvo. Necesitamos despertar del letargo y reconocer que cada día que despertamos es una oportunidad de combate y de preparación para el encuentro con nuestro Rey. No podemos seguir viviendo con una mentalidad de vacaciones espirituales en un territorio que está bajo un asedio constante. El llamado de este canal Logos es a que sacudas la apatía de tu corazón, identifiques esas áreas donde has bajado la guardia y vuelvas a encender el fuego de la devoción genuina. En el próximo segmento examinaremos cómo la falta de discernimiento está haciendo que muchos confundan el caos profético con simples problemas cotidianos. El peligro se intensifica cuando confundimos la paz del hogar con la seguridad espiritual. Muchos cristianos caen en la trampa de pensar que, debido a que sus vidas marchan relativamente bien, sus finanzas están estables y no enfrentan tragedias visibles, su condición ante el Creador es óptima. Sin embargo, una vida sin contratiempos externos puede ser el escenario perfecto para el peor de los ataques, el engaño de la autosuficiencia. Cuando dejas de depender diariamente de la gracia divina porque sientes que lo tienes todo bajo control, tu fe se debilita y te vuelves un blanco fácil para la seducción del mundo. El adversario utiliza la comodidad como una anestesia sumamente eficaz para adormecer la urgencia de la profecía. Nos hace creer que el regreso de Cristo es un evento lejano, algo de lo que se habla en los sermones, pero que no impactará nuestra realidad inmediata. Al perder el sentido de expectación, las prioridades del creyente se invierten. Comenzamos a acumular tesoros en la tierra, a planificar a décadas plazo sin consultar la voluntad divina y a descuidar la vestidura espiritual que deberíamos mantener limpia y sin mancha. La comodidad nos vuelve perezosos y la pereza nos conduce inevitablemente a la ceguera espiritual. Las Sagradas Escrituras nos advierten de manera tajante sobre este estado de falsa paz que precederá los acontecimientos del fin de los tiempos. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, se nos revela una verdad que sacude cualquier comodidad. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto a la mujer encinta, y no escaparán. Este pasaje nos demuestra que el peor momento para bajar la guardia es precisamente cuando todo parece estar en perfecta calma a nuestro alrededor. No podemos permitir que el bienestar temporal nos nuble la vista ante el cumplimiento de las profecías bíblicas que se desarrollan frente a nuestros ojos. El verdadero discernimiento consiste en mirar más allá de las circunstancias personales y evaluar los tiempos a la luz de la palabra de Dios. Mientras la sociedad celebra su propio progreso humano y su supuesta estabilidad moral, la realidad espiritual es que el mundo se está desmoronando en la apatía y la apostasía. Si tus ojos solo están puestos en tu comodidad, te perderás las señales de alerta que el Espíritu Santo está activando en la Iglesia global. Por lo tanto, es momento de cuestionar nuestra propia comodidad y examinar si estamos edificando sobre la roca firme o sobre la arena de la ilusión mundana. No te conformes con una fe que solo busca bendiciones materiales y tranquilidad pasajera. Busca una fe que anhele con pasión la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesús. Despójate de la falsa seguridad que ofrece este sistema y abraza la verdadera protección que solo se encuentra en una vida de constante rendición y vigilancia. A continuación, analizaremos cómo el enemigo ataca directamente la unidad de los creyentes para debilitar nuestra resistencia colectiva. El ataque silencioso del enemigo no solo se dirige al creyente de forma individual, sino que busca destruir el escudo colectivo de la Iglesia, la unidad de los hermanos.
El adversario comprende a la perfección que un cristiano aislado es un blanco sumamente vulnerable, pero un cuerpo unido en un mismo espíritu es un ejército invencible. Por esta razón, antes del arrebatamiento, el asalto se enfoca en sembrar pequeñas discordias, chismes, críticas destructivas y malentendidos dentro de las congregaciones. Si el enemigo logra que los soldados de Cristo peleen entre sí, ya no tendrá que preocuparse por defenderse de ellos. La falta de perdón y el orgullo son las herramientas preferidas para levantar muros de división, donde debería haber lazos de amor fraternal. Es muy fácil camuflar estos ataques bajo la apariencia de celo religioso o defensa de opiniones personales, pero el trasfondo espiritual es el mismo: debilitar la resistencia de la Iglesia. Cuando permites que el resentimiento contra un hermano eche raíces en tu corazón, tu comunión con el Padre se interrumpe y tu capacidad de discernir los tiempos se nubla por completo. La amargura es una venda en los ojos que te impide ver la urgencia de la hora en la que vivimos. La palabra del Señor es sumamente clara al advertirnos sobre cómo las divisiones internas y la frialdad espiritual caminarán de la mano en los últimos días. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 12, nuestro Salvador nos dejó una profecía directa: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este enfriamiento no comienza hacia afuera, con los incrédulos, sino hacia adentro, manifestándose en la pérdida de la compasión, la empatía y el soporte mutuo entre los miembros de la misma fe. Cuando el amor se enfría dentro de la comunidad de creyentes, la Iglesia pierde su testimonio ante el mundo y se vuelve espiritualmente estéril. Nos enfocamos tanto en juzgar las fallas de los demás que olvidamos nuestra misión principal de velar y orar unánimes por el regreso de nuestro Rey. Cada crítica injustificada y cada división interna es terreno que le cedemos al adversario para que continúe adormeciendo a las almas desprotegidas. Necesitamos regresar a la esencia de la Iglesia primitiva, donde la unidad del corazón era el imán que atraía la presencia y el respaldo del Espíritu Santo. Te invito a que examines hoy mismo tus relaciones dentro de la fe y te asegures de que no estás siendo un instrumento de división en las manos del enemigo. Pide perdón si es necesario, restaura los puentes caídos y fortalece los lazos con tus hermanos en Cristo, porque la tormenta que se avecina requiere que estemos firmes hombro con hombro. No permitas que la amargura apague el fuego de tu primer amor. En la siguiente sección, profundizaremos en el arma definitiva que el Padre nos ha entregado para vencer este ataque sutil y recuperar la agudeza espiritual. Para hacer frente a este asedio invisible que busca desestabilizar nuestra mente y dividir nuestras congregaciones, el Creador no nos ha dejado desamparados. La herramienta fundamental que desmantela cualquier mentira, duda o distracción sembrada por el enemigo es el conocimiento profundo y la aplicación diaria de las Sagradas Escrituras. Muchos cristianos modernos pretenden batallar contra las tentaciones del mundo utilizando únicamente sus emociones o buenas intenciones, pero el análisis de la realidad nos demuestra que los buenos deseos no son suficientes para sostenerse en pie cuando la marea de la apostasía arrecia. La única forma de mantener la cordura espiritual es cimentar cada decisión en la verdad inmutable de Dios. La Biblia no debe ser considerada como un amuleto de protección que se deja abierto en la sala de la casa, sino como el alimento diario que fortalece nuestro discernimiento. Cuando dedicas tiempo a meditar en los consejos divinos, tu mente experimenta una renovación completa que te permite identificar de inmediato las falsas filosofías y las corrientes ideológicas sutiles que intentan infiltrarse en la Iglesia. El enemigo teme profundamente a un creyente que conoce su identidad y las promesas de su Señor, porque sabe que a una mente saturada de la palabra de Dios no se le puede engañar con ilusiones pasajeras ni con falsas promesas de bienestar terrenal. La vigencia de esta protección se encuentra perfectamente respaldada en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 14, donde el apóstol nos instruye con precisión militar: estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia.
Ceñirse con la verdad significa ajustar toda nuestra existencia, pensamientos y prioridades a lo que Dios ha establecido, convirtiendo su palabra en el filtro absoluto a través del cual evaluamos todo lo que sucede a nuestro alrededor. Cuando careces de este fundamento bíblico sólido, te vuelves un blanco flotante, propenso a ser arrastrado por cualquier viento de doctrina o por el pánico colectivo que difunden los medios de comunicación del mundo. El adversario aprovecha la ignorancia bíblica para sembrar el temor al futuro, haciéndote olvidar que el desenlace de la historia ya está escrito y que la victoria pertenece a nuestro Salvador. Al activar el escudo de la verdad, reemplazas la ansiedad por la maravillosa certeza de que aquel que prometió regresar por su iglesia es fiel para cumplir su palabra en el tiempo exacto. Por eso, la invitación en este momento es a que regreses a las fuentes de la verdad, con un hambre renovada y un compromiso inquebrantable. Apaga por un momento las voces caóticas del entorno, cierra las distracciones cotidianas y abre las páginas de las Escrituras para que el Espíritu Santo hable directamente a tu necesidad. Permite que la instrucción divina limpie tus pensamientos, disipe tus temores y encienda nuevamente la expectativa santa por el glorioso regreso de Jesucristo. En la próxima cuartilla examinaremos el poder de la oración ferviente como la línea directa de comunicación con nuestra fortaleza espiritual. El escudo de la verdad debe complementarse con la herramienta que mantiene vivo nuestro espíritu y en constante comunicación con el trono de la gracia, la oración constante y ferviente. Muchos creyentes han reducido la oración a un simple monólogo de 5 minutos antes de dormir, o a una lista de peticiones materiales enfocadas únicamente en el bienestar temporal. Sin embargo, en los tiempos previos al arrebatamiento, la oración debe ser vista como tu respiración espiritual, el canal indispensable para recibir el discernimiento, la fuerza y la llenura del Espíritu Santo, que te permitirán resistir la corriente de este siglo. El plan del enemigo es precisamente cortar tu comunicación con el Padre Celestial mediante el desánimo, el cansancio físico y la falsa idea de que tus oraciones no provocan ningún impacto en el mundo espiritual. El adversario sabe perfectamente que un cristiano que no ora es un cristiano que no tiene poder, un soldado sin municiones que tarde o temprano se rendirá ante la presión del entorno o la seducción de la comodidad. Cuando descuidas tu altar familiar y personal, tu sensibilidad espiritual se va apagando de manera gradual, haciéndote incapaz de percibir los sutiles ataques que intentan desviar tus pasos del camino de la rectitud. El llamado a mantener esta conexión espiritual de forma ininterrumpida se encuentra firmemente establecido en las Sagradas Escrituras para recordarnos nuestra total dependencia del Creador. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, la instrucción divina es directa, concisa y sumamente clara para la iglesia de hoy. Oren sin cesar. Este mandamiento no implica que pases el día entero de rodillas en una habitación aislada, sino que mantengas una actitud constante de comunión, dependencia y consulta con el Señor en cada decisión, pensamiento y actividad que realices. La oración ferviente tiene el poder de rasgar el velo de la confusión y alinear tu corazón con los propósitos eternos del reino de Dios, en lugar de los afanes de la tierra. Cuando oras con un espíritu humilde y contrito, el Espíritu Santo comienza a revelarte las intenciones ocultas detrás de las circunstancias, dándote la sabiduría necesaria para rechazar lo que parece inofensivo, pero que en realidad busca debilitar tu fe. Es en el lugar secreto de la oración donde tus temores se disipan, donde la apatía se transforma en pasión y donde se renuevan las fuerzas para seguir velando mientras el mundo duerme en el pecado. Por lo tanto, la exhortación en este día para nuestra comunidad de Logos es a levantar los altares de oración que han caído y a buscar el rostro del Señor con una urgencia renovada. No esperes a que llegue una crisis o una dificultad extrema para clamar al Altísimo. Busca su presencia por amor, por devoción y por el deseo ardiente de ser hallado digno en el día de su venida.
Permite que la oración sea el motor de tu jornada diaria y la muralla que proteja tu mente de los dardos inflamados del maligno. En la siguiente sección, analizaremos cómo el discernimiento espiritual nos ayuda a identificar las falsas doctrinas que intentan desviar a los escogidos. El ataque previo al arrebatamiento no siempre viene disfrazado de maldad evidente. De hecho, su manifestación más peligrosa se viste de piedad, elocuencia y aparente iluminación espiritual. El adversario está levantando en estos últimos tiempos una gran cantidad de voces carismáticas, filosofías atractivas y enseñanzas novedosas que prometen el éxito terrenal y la autorrealización personal sin necesidad de arrepentimiento ni santidad. El propósito oculto de estas corrientes es diluir la pureza del Evangelio, entreteniendo a los oyentes con discursos motivacionales que adulan el ego mientras los apartan sutilmente del camino de la cruz y de la sana doctrina. Sin un discernimiento espiritual afilado, es sumamente fácil confundir el carisma de un orador con la unción del Espíritu Santo, o la prosperidad material con la aprobación divina. Muchos creyentes corren detrás de señales, milagros o profecías espectaculares, olvidando que el verdadero fruto de un siervo de Dios se mide por su fidelidad a las Escrituras y su amor por la verdad. El discernimiento no es un talento humano ni una capacidad intelectual, sino un regalo del Altísimo que nos capacita para mirar más allá de las apariencias y detectar la sutil levadura del error antes de que contamine todo nuestro corazón. La necesidad de evaluar con rigurosidad espiritual cada mensaje que escuchamos está ampliamente documentada en las páginas de la Biblia como una protección indispensable para los escogidos. En la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 1, el apóstol nos instruye con una advertencia sumamente oportuna para los días actuales. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta prueba no se realiza basándonos en cómo nos hace sentir un discurso, sino confrontando cada palabra enseñada con el consejo eterno e inmutable de la ley divina. Cuando careces de este filtro espiritual, te vuelves propenso a aceptar compromisos morales y teológicos que debilitan tu resistencia ante el pecado. El enemigo utiliza doctrinas sutiles que apelan al sentimentalismo humano para convencer a la Iglesia de que los tiempos han cambiado y que la exigencia de pureza ya no es tan estricta como antes. Al ceder terreno en las verdades fundamentales, la mente del creyente entra en un estado de confusión, donde lo bueno comienza a llamarse malo, y lo malo se justifica bajo la etiqueta de la tolerancia o la modernidad. Por esta razón, la comunidad de Logos debe levantar una bandera de fidelidad absoluta a la palabra pura del Señor, rechazando cualquier enseñanza que intente desviar nuestra mirada de la soberanía de Cristo y de la urgencia de su venida. Pide diariamente al Espíritu Santo que te conceda un espíritu de sabiduría y revelación para discernir lo limpio de lo inmundo, lo eterno de lo pasajero. Mantén tus ojos fijos en el Maestro y no te dejes deslumbrar por las falsas luces de este sistema mundano. En la próxima cuartilla, analizaremos la importancia de preservar un corazón limpio y libre de las cadenas del resentimiento en este tramo final. El asedio de los últimos tiempos encuentra su mayor punto de apoyo cuando permitimos que las heridas del pasado y las ofensas del presente se alojen en nuestro interior de manera permanente. El adversario sabe perfectamente que un corazón resentido es un terreno fértil para la apostasía y el enfriamiento de la fe, por lo que satura nuestro entorno de oportunidades para la discordia y el conflicto. Si el enemigo logra que guardes amargura contra tu prójimo, contra tus líderes espirituales o incluso contra las circunstancias de la vida, habrá construido una fortaleza interna que bloqueará la efectividad de tus oraciones y tu comunión con el Creador. Mantener la pureza emocional y espiritual en un mundo lleno de injusticia requiere una determinación absoluta y una rendición diaria ante el trono de la gracia. La falta de perdón actúa como una cadena invisible que te arrastra hacia el pasado,
absorbiendo la energía espiritual que necesitas para mantenerte alerta y vigilante ante las señales del fin. Cuando te enfocas en rumiar el daño que te hicieron, pierdes la perspectiva de la eternidad y comienzas a descuidar tu preparación para el encuentro con el Salvador. Un corazón cargado de quejas e indignación humana es incapaz de albergar la humilde expectativa de la venida de Cristo. La necesidad imperiosa de conservar un interior libre de contaminación moral y resentimientos está sólidamente expresada en las Escrituras como un requisito indispensable para experimentar la presencia divina. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, la palabra de Dios nos instruye con una claridad que no deja lugar a dudas ni a justificaciones personales. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Este pasaje vincula directamente nuestra salud relacional con nuestra condición espiritual, demostrando que la santidad no es un concepto aislado, sino que se manifiesta en la forma en que gestionamos nuestras ofensas y perdonamos a quienes nos han fallado. El perdón bíblico no es un sentimiento pasajero ni una validación de la injusticia, sino una decisión soberana de la voluntad que desata al ofensor y te libera a ti de la prisión del odio. Al otorgar el perdón mediante la fuerza del Espíritu Santo, desarmas por completo al enemigo, privándolo del combustible que utiliza para generar divisiones en la iglesia y debilidad en tu vida personal. La limpieza del corazón te devuelve la nitidez espiritual, permitiéndote enfocar toda tu atención en lo que realmente importa en esta hora decisiva, la edificación del reino y la purificación de tu vestidura espiritual. Por lo tanto, la invitación de Logos en este segmento es a realizar un inventario sincero de tu alma y a soltar cualquier carga de amargura que estés arrastrando. No permitas que el orgullo o el deseo de venganza te roben la bendición de ser hallado irreprensible en el día del arrebatamiento. Entrega tus heridas al sanador por excelencia. Decide perdonar como fuiste perdonado en la cruz y permite que el amor divino inunde cada rincón de tu ser. En la siguiente cuartilla, exploraremos cómo la mayordomía de nuestro tiempo y prioridades determina el nivel de preparación que tenemos ante el regreso inminente del Rey. El recurso más valioso y a la vez más codiciado por el enemigo en esta recta final es tu tiempo. El análisis de nuestra sociedad actual demuestra que la prisa constante, las agendas saturadas y la hiperconectividad no son meras casualidades de la era moderna, sino un diseño estratégico para desvalijar al cristiano de sus momentos de intimidad con el Creador. Si el adversario logra mantenerte sumergido en un estado de urgencia permanente por las demandas laborales, los proyectos económicos y el entretenimiento digital, conseguirá que dejes las cosas del reino en el último lugar de tu lista diaria sin que apenas te des cuenta. La verdadera mayordomía no consiste únicamente en administrar bien los recursos materiales, sino en gobernar con sabiduría cada hora que el Padre Celestial te concede en esta tierra. Muchos creyentes justifican su sequía espiritual argumentando que no tienen tiempo para orar, estudiar la palabra o servir en la obra. Pero la realidad es que siempre invertimos tiempo en aquello que verdaderamente valoramos. El problema radica en que hemos permitido que las prioridades de este sistema mundano dicten nuestro ritmo de vida, olvidando que los días son cortos y que la venida de nuestro Señor se encuentra más cercana que cuando creímos por primera vez. La urgencia de redimir cada instante y evaluar con rigurosidad en qué gastamos nuestra existencia terrenal está perfectamente descrita en el Consejo Apostólico de las Sagradas Escrituras. En la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 15 y 16, encontramos una instrucción sumamente precisa para la iglesia contemporánea. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Este llamado a la sabiduría consiste en entender el valor profético del presente y rehusarnos a desperdiciar nuestra vida en afanes pasajeros que no tienen peso de eternidad. Cuando andas como un sabio espiritualmente,
Aprendes a decir que no a las sutiles distracciones que intentan desviar tu atención de lo que verdaderamente importa. Comienzas a priorizar el altar familiar, la comunión con los hermanos y la búsqueda de la santidad por encima de las demandas de éxito y reconocimiento que la sociedad intenta imponerte. El enemigo sabe que un creyente enfocado, que sabe administrar su tiempo con mentalidad eterna, se convierte en un peligro latente para las tinieblas porque vive en un estado constante de preparación y servicio activo. Por eso, el desafío de Logos en esta cuartilla es a que detengas tu marcha por un momento y evalúes con honestidad en qué estás sembrando tus horas diarias. No permitas que los afanes de este siglo te roben la oportunidad de ser un siervo vigilante y productivo en la viña del Señor. Reorganiza tus prioridades, desbanca las distracciones inútiles de tu rutina y consagra la primicia de tu tiempo a la presencia del Altísimo. En la próxima sección analizaremos la importancia de perseverar en la fe activa frente al peligro del desánimo y el cansancio espiritual. El peligro más desgastante en este tramo del camino no es la oposición abierta del mundo, sino el cansancio interno que se apodera sutilmente del creyente. Tras años de perseverar, de escuchar que el regreso del Salvador está cerca y de mirar cómo el entorno social se degrada a pasos agigantados, muchos cristianos comienzan a experimentar una fatiga en el alma. Este desánimo se manifiesta como un susurro mental que te dice que tu esfuerzo por mantenerte en santidad no vale la pena, o que las promesas divinas se están tardando demasiado, invitándote a soltar la cuerda de la disciplina espiritual y a conformarte con el estilo de vida generalizado. El adversario capitaliza esta fatiga intentando convencerte de que el Creador se ha olvidado de sus hijos o de que es indiferente ante el sufrimiento y el caos que imperan en la sociedad actual. Cuando permites que el cansancio nuble tu fe, tu perspectiva eterna se acorta y comienzas a buscar alivio en los entretenimientos temporales que ofrece el sistema mundano. Dejas de velar con la misma intensidad, disminuyes tu servicio en la obra y tu vida de oración se vuelve fría, convirtiéndote en una presa fácil para el adormecimiento espiritual colectivo que precede al acontecimiento más glorioso de la historia. La palabra del Señor, previendo este estado de debilidad que afectaría a la Iglesia en los últimos tiempos, nos dejó un bálsamo de aliento y una orden de perseverancia inquebrantable. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9, el texto sagrado nos exhorta con una promesa de victoria contundente. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta instrucción nos enseña que el fruto de nuestra fidelidad y el galardón de nuestra constancia están garantizados, siempre y cuando permanezcamos firmes sin retroceder ni un solo paso por causa de la fatiga. Vencer el cansancio espiritual requiere que dejes de mirar las circunstancias caóticas del mundo y comiences a fijar tus ojos únicamente en el autor y consumador de la fe. La fuerza para sostenerse en pie no proviene de tu propia capacidad humana, ni de un optimismo pasajero, sino de la llenura diaria del Espíritu Santo que se recibe en la intimidad del altar. Cuando reconoces tu debilidad ante el Padre Celestial, Él renueva tus fuerzas como las del búfalo, devolviéndote la agudeza espiritual y el gozo de la salvación que el enemigo intentó arrebatarte a través del desaliento. Por lo tanto, la voz de Logos en este día se levanta para recordarte que la meta está más cerca de lo que imaginas y que este no es el momento de claudicar ni de bajar los brazos. Sacude el polvo del desánimo de tus vestiduras, reaviva el don de Dios que está en ti y vuelve a caminar con la frente en alto y la mirada fija en las nubes. Si te has sentido cansado, corre a la presencia del Maestro y permite que su amor cure tu alma y encienda de nuevo la llama de la expectación santa. En la siguiente cuartilla, analizaremos la importancia de la perseverancia en la santidad como el vestido indispensable para las bodas del Cordero. La santidad no es un estado místico reservado para unos cuantos, sino una decisión diaria que afecta la forma en que vives, hablas y piensas en el anonimato de tu hogar.
El ataque definitivo del enemigo contra la Iglesia antes del arrebatamiento consiste en hacernos creer que la pureza moral es algo anticuado, extremo o imposible de alcanzar en una sociedad tan liberal. El análisis del comportamiento actual nos muestra que la estrategia satánica es normalizar el pecado a través de las pantallas, la música y las conversaciones comunes, buscando que tu conciencia se vuelva insensible ante las cosas que desagradan al Creador. Si el adversario logra que consideres los pequeños compromisos con el mundo como algo inofensivo, habrá ganado acceso a tu santuario interior. La contaminación espiritual comienza con lo que permites que tus ojos vean, lo que dejas que tus oídos escuchen y los pensamientos que decides acariciar en el secreto de tu mente. No podemos pretender estar listos para el encuentro con un Dios santo si pasamos el día alimentándonos de la inmundicia y la vanidad que este sistema ofrece de forma gratuita. La santidad es el filtro que protege tu comunión con el Padre y la vestidura indispensable para presentarse ante el Rey de Reyes. La exigencia divina de mantener una conducta intachable en medio de una generación corrompida se encuentra grabada con fuego en las Sagradas Escrituras para guiar nuestros pasos. En la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, la palabra de Dios nos confronta con un estándar que no admite negociaciones humanas, sino, como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Este mandato nos recuerda que la santidad debe cubrir cada área de nuestra existencia, desde los negocios públicos hasta los deseos más íntimos de nuestro corazón. Caminar en santidad en estos tiempos de apostasía requiere valentía para ser diferentes, para decir que no a las modas destructivas y para apartarse de los lugares y las conversaciones que apagan el fuego del Espíritu Santo. El enemigo intentará etiquetarte de fanático o intolerante, pero debes recordar que tu aprobación no proviene de los hombres, sino del tribunal de Cristo. La perseverancia en la pureza moral te otorga una autoridad espiritual tremenda, desarmando los argumentos del acusador y convirtiendo tu vida en un testimonio viviente del poder transformador del Evangelio. Por eso, el llamado de Logos en esta cuartilla es a revisar las costuras de tu vestidura espiritual y a limpiar cualquier mancha de transigencia que hayas permitido en tu caminar. No juegues con el pecado, ni coquetees con el mundo creyendo que tienes el control. Huye de la tentación y busca la justicia con un corazón sincero. Consagra tus ojos, tus manos y tus labios al servicio del Altísimo, viviendo cada minuto con la santa conciencia de que el novio está a las puertas. En la próxima sección examinaremos la importancia de mantener una fe activa a través del servicio y el cumplimiento de la Gran Comisión. Una de las formas más astutas en que el enemigo adormece al creyente es convenciéndolo de que esperar el arrebatamiento significa adoptar una postura pasiva, cruzarse de brazos y aislarse del mundo a contemplar las nubes. El análisis de la parábola de los talentos nos demuestra que el Señor no viene a buscar siervos perezosos que escondieron sus dones por temor, sino a hombres y mujeres que estén multiplicando los recursos del reino en la tierra. El verdadero sentido de la expectación profética no produce parálisis, sino una urgencia apasionada por trabajar, predicar y servir mientras todavía quede tiempo y luz. El plan del adversario es sumergir a la Iglesia en un estado de comodidad egoísta, donde solo nos preocupemos por nuestra propia salvación personal, descuidando el dolor y la ceguera espiritual de los que nos rodean. Al perder la pasión por las almas perdidas, la Iglesia se convierte en un club social cerrado, perdiendo su naturaleza de faro y refugio en medio de la tempestad. Cuando dejas de servir a los demás y de compartir las buenas nuevas de salvación, el río de agua viva en tu interior se estanca, abriendo la puerta a la apatía, la crítica y el estancamiento espiritual. La orden directa de mantenernos ocupados en la expansión del Evangelio hasta el último segundo de nuestra estancia terrenal está claramente establecida por el mismo Jesucristo en el texto sagrado.
En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 14, encontramos la condición profética para el cierre de esta dispensación. Será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este pasaje coloca sobre nuestros hombros la responsabilidad histórica de ser canales activos de la verdad divina, utilizando cada plataforma, talento y conversación para dar a conocer el mensaje de la cruz. Mantener una fe activa a través del servicio es el mejor antídoto contra los dardos del desaliento y la distracción que el enemigo lanza en estos tiempos finales. Cuando estás ocupado consolidando a un hermano, enseñando a los niños, sirviendo en tu congregación o compartiendo tu testimonio en el trabajo, tu mente no tiene espacio para albergar las dudas ni los temores que paralizan a la sociedad. El servicio genuino te mantiene conectado con el corazón compasivo del Padre Celestial, renovando tu sensibilidad espiritual y permitiéndote experimentar el respaldo sobrenatural del Espíritu Santo en tu vida cotidiana. Por lo tanto, la exhortación en este día para toda la gran familia de Logos es a sacudir la pasividad, a descubrir cuáles son los dones que el Creador ha depositado en tus manos y a ponerlos a trabajar de inmediato con excelencia. No esperes a tener condiciones perfectas ni un escenario ideal para comenzar a testificar del amor de Dios. Levántate y sé la respuesta, la luz y la sal que tu entorno tanto necesita en esta hora de oscuridad. En la siguiente cuartilla analizaremos cómo la paciencia y la templanza nos ayudan a resistir la presión del pánico global en los días previos al gran acontecimiento. El escenario mundial que precede al arrebatamiento está diseñado por el príncipe de este mundo para provocar un estado de histeria colectiva y temor generalizado. El análisis de las noticias, las crisis financieras y los conflictos internacionales nos demuestra que el miedo es un mecanismo de control altamente efectivo para desestabilizar la paz interior del ser humano. Si el enemigo logra que sintonices tu mente con la frecuencia del pánico global en lugar de la frecuencia de las promesas de Dios, tu fe se debilitará y comenzarás a tomar decisiones basadas en la supervivencia carnal y no en la guía del Espíritu Santo. Muchos cristianos se encuentran hoy paralizados por la ansiedad al mirar el rumbo que toman las naciones, el colapso de la economía y la descomposición moral de la sociedad. Esta preocupación obsesiva por el futuro material provoca que los ojos del creyente se desvíen del plano eterno y se enfoquen únicamente en lo temporal. El adversario se aprovecha de tu falta de templanza para susurrarte que estás desprotegido, haciéndote olvidar que aquel que alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo tiene absoluto control sobre la vida de sus hijos. El miedo es la fe puesta en los planes del enemigo. La confianza es la fe puesta en el poder del Altísimo. La medicina perfecta contra el espíritu de temor que embarga a nuestra generación se encuentra registrada en las páginas sagradas como una herencia de paz inquebrantable para la Iglesia. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. Nuestro Redentor nos dejó un legado que disipa cualquier sombra de angustia y desesperación. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Esta paz sobrenatural no depende de que el entorno esté en calma, sino de la certeza absoluta de que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mantener la firmeza en tiempos de sacudimiento requiere una disciplina mental estricta para filtrar todo lo que permitimos que sature nuestra mente a diario. Cuando apagas el ruido ensordecedor de los analistas humanos y enciendes el altar de la adoración y el agradecimiento, tu perspectiva cambia por completo. Comprendes que los acontecimientos actuales no son una sorpresa para el Creador, sino el cumplimiento exacto de la agenda profética que nos indica que nuestra redención está cada vez más cerca. La Iglesia no debe ser un eco del temor del mundo, sino una voz de esperanza y estabilidad en medio del caos. Por eso, el desafío de Logos en este segmento es a que te despojes de toda ansiedad y te refugies bajo la sombra del Omnipotente de manera voluntaria.
No permitas que el pánico de las masas contamine tu fe ni nuble la maravillosa expectativa del regreso de tu Salvador. Levántate con valentía en tu hogar, en tu trabajo y en tu comunidad como un testimonio vivo de confianza, demostrando que tu seguridad no depende de un sistema terrenal, sino del reino inconmovible. En la próxima cuartilla, analizaremos la importancia de la rendición absoluta del ego como el paso final para alcanzar la madurez espiritual. El último reducto donde el enemigo intenta atrincherarse antes del arrebatamiento es en el orgullo humano y en el amor propio desmedido. El análisis del comportamiento de la sociedad actual revela que vivimos en la cultura del individualismo, donde se rinde culto al ego, a la autosuficiencia y al deseo de reconocimiento personal. Si el adversario logra que traslades esa mentalidad mundana a tu vida cristiana, comenzarás a buscar a Dios únicamente por lo que Él puede darte, y no por quién es Él, convirtiendo tu fe en una herramienta de conveniencia egoísta que carece de poder transformador. La verdadera madurez espiritual no se mide por la cantidad de años que llevas asistiendo a una congregación, sino por tu capacidad de menguar para que Cristo crezca en tu interior. Muchos creyentes se vuelven vulnerables al adormecimiento porque sus motivaciones siguen siendo terrenales. Buscan la aprobación de los hombres, se ofenden con facilidad cuando no se les reconoce y se resisten a someter su voluntad a las demandas de la palabra divina. El enemigo aprovecha cualquier destello de soberbia para inflar el orgullo y hacerte creer que ya lo sabes todo, cerrando tu corazón a la corrección y al crecimiento real. La necesidad imperiosa de crucificar el orgullo para poder caminar en la dimensión del Espíritu está firmemente establecida por el apóstol en las Sagradas Escrituras. En la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, encontramos la declaración de rendición absoluta que define la identidad de un verdadero discípulo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este pasaje nos enseña que el camino a la victoria espiritual no consiste en empoderar el yo, sino en rendirlo por completo a los pies del Maestro. Cuando tu ego está verdaderamente crucificado, los ataques del enemigo pierden su eficacia, porque ya no encuentra en ti una herida que inflamar, ni un orgullo que defender. Te vuelves inmune al veneno de la ofensa, libre de la necesidad de competir con tus hermanos y capaz de mantener la humildad en medio de la bendición o la prueba. Esta muerte voluntaria a tus propios deseos es lo que permite que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en plenitud, otorgándote la estabilidad y la templanza necesarias para permanecer firme mientras el resto del mundo se tambalea. Por lo tanto, la invitación de Logos en esta cuartilla es a descender al lugar de la humildad y a romper con cualquier ídolo de autosuficiencia que hayas levantado en tu caminar. Permite que el Creador rompa las estructuras del orgullo en tu alma, sana tus motivaciones ocultas y enséñame a servir con un corazón puro y desinteresado. Rinde tus planes, tus anhelos y tu futuro en el altar del sacrificio, viviendo con la única ambición de agradar a aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. En la 15ª y última cuartilla cerraremos este mensaje, consolidando la gloriosa esperanza de la venida de nuestro Rey y el llamado final a estar listos. Hemos recorrido un camino de confrontación, análisis y despertar espiritual a lo largo de este mensaje. Ahora, al mirar el panorama completo, entendemos que el sutil ataque del enemigo contra nuestra mente, nuestra unidad y nuestra pureza no es más que el último manotazo de un adversario que sabe que su tiempo se agota. La tormenta moral que sacude al mundo y la apatía que intenta enfriar a la Iglesia son las señales inequívocas de que la noche está avanzada y el día está cerca. Por lo tanto, esta última sección no es un llamado al temor, sino una celebración de la victoria definitiva que ya nos ha sido garantizada en la cruz del Calvario. El arrebatamiento no es una teoría de escape para una iglesia derrotada,
sino el cumplimiento de la promesa más gloriosa de nuestro Salvador para una esposa amada, que supo mantenerse limpia, vigilante y activa. No permitas que el cansancio del camino te haga bajar la guardia en este último tramo, ni que las falsas seguridades de este sistema te roben la corona de la perseverancia. Cada día que amanece es un día menos de espera, una oportunidad de oro para santificarnos, para levantar los altares de oración familiares y para arrebatar de las garras de las tinieblas a las almas que aún caminan en la ceguera espiritual. La certeza de este encuentro glorioso está grabada de forma indeleble en las páginas de las Sagradas Escrituras para sellar nuestra fe con una convicción inquebrantable. En la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 11, encontramos el toque de trompeta final que debe resonar en cada rincón de nuestro ser. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esta palabra disipa cualquier rastro de pereza o confusión, obligándonos a ponernos en pie de guerra, listos para recibir al Rey de Gloria con el corazón encendido. Querida familia de Logos, la decisión está en tus manos en este preciso instante. Puedes elegir seguir viviendo en la inercia de la rutina cotidiana, ignorando las alarmas del Espíritu Santo y permitiendo que el veneno de la distracción apague tu lámpara poco a poco. O puedes decidir hoy mismo sacudir el letargo, vestirte con la armadura de la luz y vivir cada minuto en un estado de santa expectación. Mantén tus ojos fijos en las nubes, tu vida cimentada en la verdad, tus manos ocupadas en el servicio y tu alma completamente rendida a los pies del Maestro, porque el novio ya viene. Te agradezco de todo corazón por haberme acompañado en este análisis profundo de la palabra de Dios a través de tu canal Logos. No olvides compartir este mensaje con aquellos hermanos que necesitan un despertar en su fe. Y déjanos tus comentarios sobre cómo estás fortaleciendo tu vida de oración en estos tiempos decisivos. Que el Dios de paz te santifique por completo y que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto, mantente firme y mantente alerta.